Hola, bueno, un gusto venir a conversar con ustedes. Bueno, la presentación que yo voy a dar tiene un poco que ver con cómo ha influido o parte de un diagnóstico de cómo ha influido el rol del Estado y el diseño de las políticas públicas en nuestro sistema de salud y cómo se va generando una desigualdad y segmentación de la población a partir de este diseño de Estado. Y finalmente voy a terminar y cerrar con las propuestas que han estado surgiendo al calor de este proceso de movilización social que ha ocurrido durante estos últimos 45 días. Lo primero que uno tiene que decir y que hay que partir señalando es el rol del neoliberalismo en la reconfiguración del Estado de Chile y cómo esto impacta en nuestro sistema de salud. Entonces, lo primero que hay que señalar es que la dictadura genera una reconfiguración del patrón de acumulación del capitalismo a nivel del país de Chile. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra forma de desarrollo y de crecimiento económico estaba anclado en el desarrollo de industria nacional, al menos desde los años finales de la década del 30 en adelante, y se hablaba de un desarrollo a partir de la sustitución de importaciones. Entonces, ¿qué era lo que se quería hacer? Era desarrollar una capacidad propia del país para generar crecimiento económico. Ese modelo es el que entra en crisis y eso no ocurre solo en Chile, ocurre a lo largo de toda Latinoamérica. Incluso también el patrón, uno podría decir que el patrón de industrialista de desarrollo a nivel mundial empieza a fracturarse durante la década de los 70. En Chile, en este esquema, ocurre lo del golpe militar. ¿Y qué es lo que empieza a pasar ahí? Se empieza a redefinir en el fondo el Estado, la forma de la economía, el patrón o la matriz productiva del país. ¿Y qué empieza a pasar? Es que se desmonta y se desarma este patrón desarrollista, esta industria nacional existente, y se es reemplazado por un enfoque neoliberal subsidiario del Estado. Las principales transformaciones en esta primera etapa, uno podría decir de que estuvieron ancladas en el ámbito tributario, por un lado, es decir, la forma en la cual los tributos y los impuestos se pagan en Chile se modificaron. Se cambia una lógica en la cual se buscaba privilegiar que las personas y las empresas con mayor riqueza pagaran más, para cambiarlo por una forma o una estructura tributaria que es la que tenemos hoy día todavía vigente, en donde el principal recaudador de impuestos es el consumo, que es el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Entonces el IVA tiene la dificultad o el problema que es un impuesto que es sobre el consumo de cualquier cosa, en el fondo, todo está casi afecto al IVA, y eso afecta de manera regresiva, o sea que las personas que tienen menos ingresos, el impacto de ese IVA es mucho mayor que una persona que tiene mayor capacidad de pago. Entonces funciona de esa manera regresiva. Esto también implica una priorización de la inversión extranjera. Cuando yo priorizo la inversión extranjera, rebajo las tasas arancelarias para productos, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que esta industria nacional que existía empieza a entrar en crisis. Una crisis que se ha prolongado probablemente por varias décadas. Entonces, la industria que existía textil o de calzado, etcétera, ya no es posible de competir con China, Taiwán o países asiáticos que tienen una capacidad de producir bastante más grande que la que tenemos en Chile. Y eso genera efectivamente una crisis de la industria nacional que empieza a desaparecer paulatinamente a lo largo de un par de décadas.
Existe una liberalización del mercado financiero y eso llevó en un momento a una crisis después en los 80. Hay una desregulación del mercado del trabajo, donde qué es lo que se buscó lograr es un cambio en la distribución del poder. La distribución del poder entendida en que si es que los trabajadores tienen un nivel de organización que va más allá de la empresa como figura, les permite negociar mejores reajustes salariales. Entonces se produce una redistribución de la riqueza a partir de la negociación y de la negociación colectiva, por ejemplo. Si yo limito, y lo que se buscó acá es limitar esa capacidad para negociar, por ejemplo, ramalmente o como industria, y dejarlo solamente limitado a lo que es una empresa. Cuando yo hago eso es quitarle poder, en el fondo, al mundo del trabajo. También esto ha implicado una pérdida de derechos, y hoy día tenemos también en ámbitos laborales bastantes precariedades. Del mundo del empleo más formal también tenemos hoy día lo que es el boletariado, de todas las personas que todos los meses están emitiendo boletas de honorario, y se ha generado una cantidad enorme de personas que están en este tipo de condiciones donde no se les reconoce ni siquiera la condición de trabajadores, y por lo tanto no están sujetas a derechos. Entonces eso también viene un poco de esta lógica y de lo que se instala con el plan laboral de los años 70, a finales de los 70. También hay una privatización de empresas directas que se privatizan y se venden. Y sobre esas primeras transformaciones hay un nuevo ciclo de transformaciones que empiezan a buscar entregar un nicho, en el fondo, de negocios basado en derechos sociales. Entonces, tenemos este modelo que es un modelo neoliberal subsidiario, que termina forjando una nueva élite de empresarios que compraron estas empresas privatizadas a precios muy baratos y que fueron cambiando y redefiniendo cuáles eran las élites empresariales del país. Entonces surgen los señores Luksic, algunas que se reconvirtieron, los Mates, estas grandes fortunas empiezan a formarse. Por ejemplo, la Penta de los señores Delano, Lavín, Sokimich, con la gente que estaba detrás, también surgen a partir de la privatización de estas empresas públicas, y estos grupos empresariales compran eso muy barato, lo cual les genera una capacidad de crecer importante. Eso es un primer elemento, y esto es una política estatal. Cuando yo estoy vendiendo a precio de huevo en industria o empresa, en el fondo es una política del Estado que está ejecutando eso. Segundo, es que la forma en la cual se ejecuta la política pública cambia de lógica. En una lógica donde se tenía antes asumía una forma de subsidios universales, existía educación gratuita, por ejemplo, u otro tipo de políticas públicas de carácter universal. Pasamos a una lógica de entender el gasto público focalizado en la pobreza extrema. Entonces, el foco de la acción del Estado se redefine de acuerdo a esta lógica, y en el fondo se subsidia la pobreza. ¿Para qué? Para que pueda acceder al mercado. Entonces hay una política de créditos o becas a lo más para el tema de educación, y así con otras áreas, y para básicamente generar un acceso de las personas al mercado. La privatización de los servicios sociales implica desmantelar la provisión estatal de ciertos servicios, o una reducción considerable de su capacidad instalada, de la oferta pública. Y esto en obras públicas, vivienda, educación, previsión, salud. En obras públicas existía la Corvi, que producía vivienda social. En obras públicas, bueno, también más o menos existe una política en relación a proveer infraestructura propia
Salud y educación tenían sociedades constructoras de establecimientos, entonces hacían sus liceos y hacían sus hospitales. Y previsión, bueno, nosotros avanzamos a una lógica donde son actores privados los que administran los fondos de la seguridad social, que son las AFP. Esto además está marcado por una ideología en que se pone énfasis en la libertad del consumo, el individualismo y la libertad entendida como propiedad, como libertad de propiedad, no una libertad entendida como soberanía o de autodefinir para dónde queremos ir, por ejemplo, como autonomía, sino que es una libertad limitada a lo que tiene que ver con la elección o la compra o consumo. Y en ese sentido yo hago eco un poco de dos trabajos que me parecen interesantes. Este es el profesor Carlos Ruiz de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que habla de que en el fondo hay un proceso y que esto, la instalación del Estado subsidiario y de la lógica de la mercantilización de la vida social implica, bueno, mercantilizar las condiciones de reproducción social de la vida misma a través de soluciones individuales en el mercado. Entonces uno, desde que nace hasta el cementerio, está pasando constantemente por el mercado como proveedor, en el fondo, de las condiciones para reproducir la vida. Otro marco interesante, teórico o conceptual que uno puede leer es David Harvey, que es un profesor británico, que habla de cómo el neoliberalismo es una forma de acumular riqueza mediante la desposesión de las poblaciones de sus derechos. Entonces, se genera una apertura de espacios que estaban vedados para el mercado para mejorar las condiciones de crecimiento de los grupos empresariales y mejorar su tasa de ganancia. Eso es una forma de leer e interpretar un poco lo que pasó durante estos 40 años y que se ha impulsado en términos de nuestra política y de nuestros derechos sociales. ¿Qué es lo que va ocurriendo con salud? Salud, bueno, no está por fuera del Estado ni de las relaciones que se están impulsando y básicamente aquí hay cambios que van a redefinir la forma en que nosotros veníamos entendiendo salud. En términos como de seguridad social, ya algo mencionaba, lo que hay es una seguridad social que va a estar tensionada dentro de los principios que se van a fundar en la Constitución, que están en la libertad y la igualdad. Entonces, por ejemplo, la discusión acerca del uso de las cotizaciones obligatorias tiene esta tensión, y es por eso que en los últimos años se ha terminado en la pelea de los abogados, en realidad, y de los tribunales, favoreciendo la igualdad. Y es por eso que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la discriminación por sexo y edad en las ISAPRES, porque son recursos de la seguridad social y por lo tanto no puede haber discriminación, y porque tiene que haber igualdad ante la ley, y eso en un marco de seguridad social. Pero ha primado la lógica de lo individual y de la libertad entendida como libertad de propiedad. Y eso es un poco el marco general en términos de principios que imperaban en la Constitución desde el año 80. El derecho a la salud en este marco, si bien está consagrado en el artículo 19 de la Constitución, lo que termina garantizando es la posibilidad de acceder o de elegir un sistema público o privado. Y eso es lo que entendemos por derecho a la salud. Se queda por fuera toda la dimensión relativa a las condicionantes sociales de los problemas de la salud. No queda incluido ninguna dimensión colectiva de lo que se puede entender por salud, en ese entendido limitado de entender salud como libertad de elección.
Y además, la libertad de elección termina siendo una promesa que se genera en la Constitución que no se cumple. Es una falsa promesa, dado que para realizarse necesita capacidad de pago asociada. Entonces, las personas, para poder realmente elegir, hay una columna que yo escribí hace varios años atrás que decía, cuando estaba este programa de Elige Vivir Sano, ¿realmente podemos elegir vivir sano? Cuando los alimentos saludables son carísimos, la comida chatarra es muy barata, los tiempos para comer son escasísimos por el mismo mercado laboral que ha estructurado de que así sea. Entonces, este discurso de entender la salud como un tema de responsabilidad individual es el que se va tejiendo en este paradigma. Entonces, usted fuma, usted es el culpable, y el Estado no, las condiciones sociales no. Y ese es un problema que se va generando a partir de esta ideología que se produce en la Constitución. Este es un poco un resumen de cómo se va estructurando nuestro sistema. La lógica de mercado y del rol subsidiario del Estado, que subsidia en el fondo el acceso de las personas para proveer el mercado, para ser provistas sus servicios a través del mercado, va generando y promueve la existencia de un mercado privado o un sistema privado de salud que tiene altas características. Lo primero que hay que señalar es que la política fue una política del Estado generar un mercado privado en la salud. Las ISAPRES en el año 81 se crearon a través de un decreto con fuerza de ley, pero después las empresas públicas empiezan a tener sus propias ISAPRES. El Banco de Estado tiene su ISAPRE, la compañía de teléfonos ese entonces tiene su propia ISAPRE. Entonces es una política que empieza a ser promovida y alentada por el Estado de generar seguros privados, con los recursos que se definían como parte de la seguridad social, que son las cotizaciones obligatorias. Eso cómo ha ido mutando en el tiempo. Primero se crean estas ISAPRES, lo que tiene que ver con el mundo de los prestadores todavía no tiene mucho desarrollo. En Santiago habían 2 o 3 clínicas clásicas, Clínica Santa María, un par de otras más, y lo más común era la consulta del médico privado. Eso era lo más común que uno pudiese haber encontrado. Con el desarrollo de las ISAPRES, lo que se va produciendo es la capacidad de capturar recursos de la seguridad social para poder incentivar la creación de un mercado. Cuando yo capturo recursos que son públicos en este caso, van generando un incentivo para el desarrollo de un sector prestador. Entonces esto está concatenado en el sentido de la existencia de las ISAPRES con el desarrollo de lo que va a ser el mercado de prestadores privados que hoy día son las clínicas. Estas pequeñas consultas de los médicos con el tiempo casi han desaparecido. Y hoy día lo que uno ve es que la profesión médica está cada vez más proletarizada o funcionarizada. Entonces el médico hoy día ya no tiene su consulta, o casi ya no existen consultas del médico particular, sino que trabajan para un centro médico, Megasalud o de alguna otra empresa. Y eso a mí me tocó ahora mandar a publicar un artículo en la revista médica donde tomamos, por ejemplo, la base de datos de la modalidad libre elección. Y ahí uno ve la compra de bonos y cómo ha desaparecido estas consultas a médicos particulares en el tiempo y casi se han desplomado de una manera pero vertiginosa en los últimos 15 años. Casi para quedar ahora a ser algo muy marginal. Y lo que va creciendo son los prestadores institucionales, que son las clínicas. Estas clínicas, además, y estas ISAPRES, también empiezan a relacionarse entre sí. Y la creación de grupos económicos lo que produjo
fue de que se fueran insertando dentro de este mercado de salud, que se ve bastante interesante, recibe recursos de la Seguridad Social, y se va generando holding de salud. Empresas Penta crean lo que son las empresas Banmédica. Empresas Banmédica tienen 2 ISAPRES y una red de clínicas y prestadores. Existía la Cámara Chilena de la Construcción, bueno, todavía existe, tiene a través de Inversiones La Construcción también ISAPRE y clínicas asociadas. Cruz Blanca, que era otra empresa Cruz Blanca, también genera una ISAPRE y su red de clínicas. Más Vida en su tiempo también lo hizo algo por el estilo. Y la idea de esto es tratar de generar actores, en el fondo, que empiezan a tener mucho poder. En la medida que hay muchos actores, es más difícil, el poder de mercado está disperso, pero empieza a haber una concentración de la propiedad, tanto en prestadores como en seguros. Lo que genera son estos holdings de salud que tienen poder de fijar precios. Cuando se tiene poder de mercado, uno puede fijar precios a la sociedad y maximizar la utilidad y la rentabilidad, el lucro, en detrimento del consumidor, en este caso, que es el que tiene que pagar precios más altos. Eso es lo que ocurre en el ámbito de los prestadores, de cómo se articula este mercado. Que además, en el último paso, que yo diría de los últimos 2 o 3 años, de pasar de ser grupos nacionales que controlan estos holdings, han sido cambiados hoy día por transnacionales extranjeras. Entonces, Penta vende Banmédica y es comprado por un grupo que se llama, una transnacional que se llama United Health. United Health, además, tiene, yo de esto me enteré hace poco, que he impactado, de que uno de sus accionistas es nuestro presidente. Ahí hay también una relación entre la política y el negocio que también a veces es cercana. En el caso de de Cruz Blanca, entra una transnacional británica que es Bupa y compra este holding. Más Vida tiene su crisis y es comprada por otra transnacional norteamericana que se llama Nexus. Y hoy día el único actor nacional que queda es lo que pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces, este es un negocio además que se ha transnacionalizado, y a propósito de la aprobación o de la pronta aprobación del TPP-11 y de los tratados de libre comercio, si que uno quisiese hacer cambios acá, vamos a tener que vernoslas con los tribunales comerciales internacionales, porque se va a tocar la inversión extranjera. Entonces tenemos un problema en la forma de este mercado privado, que está sumamente concentrado, integrado verticalmente, además. ¿Y qué otros problemas tiene este mercado privado? Por un lado, el problema, lo más prístino que uno conoce es lo que pasa con los seguros privados, con las ISAPRES. ¿Qué hace la ISAPRE? En el fondo tarifica la forma de cobrar a las personas, es tarificando basado en el riesgo que tienen las personas a enfermar. Entonces, en la medida en que la mujer en edad fértil tiene la probabilidad de quedar embarazada, se le cobra 2 veces más o 3 veces más que a un hombre de la misma edad. A un adulto mayor, como tiene la posibilidad de tener mayor riesgo de enfermar, entonces se le cobra 3 o 4 veces más. O un niño chiquitito, los primeros años de vida tienen mayor necesidad de estar consultando y usando el sistema de salud, y por lo tanto se le cobran 2 veces más. Funciona como una lógica de seguro privado y no como un seguro social o un seguro con un arreglo a principios de seguridad social. Algunos de los problemas que se producen a partir de esta lógica son las preexistencias. La preexistencia son las barreras de acceso que pone el sistema de seguros privados para que las personas ingresen al sistema. No sé si se acuerdan que fue este año cuando el presidente de las ISAPRE, el señor Caviedes, señala que no queremos enfermos acá. Bueno, esas son las preexistencias. Es un sistema que, y lo brutal de esto es que administran los recursos de la seguridad social.
O sea, debiesen estar en arreglo esos principios, pero funcionan como seguros privados. Las preexistencias dan paso también a las personas que lograron pasar ese muro y que a lo largo de su vida ingresaron jóvenes al ISAPRE y van aumentando en la edad. Su riesgo va creciendo. En la medida que mayor edad, mayor riesgo de enfermar. Entonces se va produciendo la figura de los cautivos. Entonces la ISAPRE tiene personas cautivas que no pueden cambiarse o moverse a otro seguro privado. Y la única forma de movilidad es yendo al FONASA. Entonces está esta figura. Un segundo problema que también es como ligado finalmente a la lógica del mercado que hay detrás, son las alzas de precios. Todos los años nos acostumbramos de ver que las ISAPRES mandan estas cartas de readecuación de los planes. Eso está permitido por la ley, que las ISAPRES fijen sus precios, porque ahí, volviendo a la primera parte, no hay regulación aquí, o la regulación del mercado es muy escasa. El Estado no fija precios. Entonces, como no fija precios, las industrias se autorregulan. ¿Y cómo lo hacen ellos? Bueno, mandan todos los años readecuaciones de los precios a sus planes. El problema es que esto ha sido catalogado por los tribunales de justicia que son injustificadas y unilaterales. Y en este sentido, el mayor cuestionador a nuestro sistema de salud ha sido la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios, más que cualquier otro actor. ¿Y por qué es lo que dicen la gente de la Corte Suprema? Uno podría decir, bueno, son todos viejitos, entonces están afectados. Bueno, puede ser, pero lo que hay en el fondo y el razonamiento que hay detrás es de que los precios se reajustan, pero no es que haya mayor cantidad de servicios. Entonces no hay cosas adicionales que ofrezca la ISAPRE que aumenten la cartera de servicios. Y por otro lado, el precio no es un precio a pesos lo que le cobran a uno, se lo cobran en UF. Y al estar en UF se van ajustando los precios. Entonces, no está justificado, por lo tanto. Entonces, a partir de esa lógica es que los tribunales han fallado en el 99% de los casos a favor de las personas. Y eso le genera un problema a la industria, y uno ve a los señores de las ISAPRES diciendo que se ha generado una industria a partir de los juicios y el pago de las costas por los juicios. Pero en el fondo lo que hay es un no reconocimiento de que aquí hay un problema de fondo. ¿Qué va produciendo todo este tipo de problemas, de cosas que se van acumulando en el sistema privado? Es que hay ausencia de solidaridad, no hay una lógica solidaria en el financiamiento, y esto termina siendo como un seguro de corto plazo. En la medida que tú eres joven y tienes ingresos, ok, puedes acceder a esto. Pero en la medida en que eso va cambiando, con la edad, etcétera, hay un incentivo a expulsar a las personas de mayor riesgo. Y eso se traduce en precio. Entonces se les expulsa por capacidad de pago. Y eso es lo que termina generando un sistema que también termina segregando a la población de acuerdo a si son más proclives a enfermar o no, o si tienen la capacidad de pago. ¿Qué pasa con el sistema público de salud? Nuestro sistema de salud trató de copiar una lógica de funcionamiento replicando un mercado. Entonces, ¿qué se genera? Es una separación de funciones, una función de financiamiento financiera y una función de prestación, para generar un mercado o un cuasi mercado donde FONASA compra y los prestadores venden. ¿Qué venden? Bueno, acciones de salud, y cuáles serían la forma en la cual se intercambia son los aranceles. Entonces se buscó poner precios a estas acciones de salud.
Y aquí hay un problema que se genera, un problema estructural con esto, en el sentido de que estos precios no son precios y no están relacionados a costos reales de las atenciones. Entonces, quien fija su precio es el mismo que paga, es FONASA o Hacienda, es el que juez y parte en el fondo respecto a los aranceles que le paga al hospital o al consultorio, lo que hay básicamente es una brecha de el costo que paga, o sea, entre el costo real de esa atención de salud y lo que paga FONASA al hospital o al consultorio. Entonces tenemos ahí un problema grave de déficit que se va produciendo año a año por esta diferencia. Eso, una muestra gráfica de eso es la deuda hospitalaria. Todos los años va aumentando y eso está producido por este problema de cómo se relaciona el FONASA con los prestadores. Y esa relación no transparenta los reales costos de la atención de salud. ¿Qué implica eso? Cuando yo pago a menor costo, genera deuda, pero también genera efectos. Por ejemplo, de seleccionar prestaciones, las prestaciones mejor pagadas. Entonces, cuando se genera una política de garantías explícitas en salud, se costearon mejor y se les paga mejor. ¿Y qué es lo que implica? Que los hospitales hoy día producen GES y dejan lo no GES de lado. ¿Por qué? Porque está mejor pagado. Entonces hay un incentivo también económico ahí. Y produce abultamiento en tiempos de espera de la población en aquellos problemas que no son priorizados. La introducción de lógicas de mercado hoy día son rutinarias y las hemos naturalizado. Es natural que los guardias sean privados, que la alimentación sea privada, que la construcción del hospital sea privado. Hemos internalizado la lógica de los copagos, de los aranceles, de los copagos y de copagar la atención de salud, replicando una lógica de mercado privado. Y los hospitales hoy día se busca que se autogestionen y sus ingresos estén de acuerdo a la venta de acciones de salud que realizan. Esta forma en la cual se ha venido articulando el sistema en los últimos 40 años, lo que ha ido generando, al menos en términos de redes, es una contracción de la capacidad pública. O sea, la oferta pública se ha reducido. Tengo un artículo que se publicó en 2016, donde levantaba un dato que me parecía bien brutal. Construye una tasa de camas, pero según beneficiario, público y privado. O sea, desagregado, uno conoce la tasa por camas por habitantes, pero lo desagregué por sistema. Y al año 2000 habían 3 camas por cada beneficiario público y al 2015, o sea 15 años después, eran 1,8. O sea, casi la mitad menos. Claro, uno podría decir, bueno, no es que no se haya construido, sí, efectivamente se siguió construyendo, quizás menos de lo que se debió haber hecho, la población aumentó mucho y también nuestras estrategias y nuestros estándares cambiaron. Entonces, en vez de tener 5 camas, ahora tenemos 2, qué sé yo. Hay ahí también ajustes de ese tipo, pero lo que ilustra esto es de que no hubo una capacidad del Estado de planificar su inversión para hacerse cargo de estos déficits y brechas de infraestructura. La brecha, además, en términos de capacidad, uno no solamente la puede medir en camas. Si uno ve la distribución del personal de salud, también tiene una distribución desigual. Desigual en tanto sistema público, entre subsistemas, como también geográfica. Entonces, a mí me tocó hacer el último estudio de brechas de médicos y médicos especialistas que lo entregamos en el 2018. En ese estudio, en términos como muy agregados, veíamos que del total de horas disponibles del recurso médico y médicos especialistas, un 57% estaban disponibles para los 3.400.000 personas que estaban acá arriba.
57% de las horas totales. Y un 43% de las horas para los 14 millones de personas que están acá abajo. Entonces, de esa manera uno ve que esta distribución está bastante mal. Hay una contracción, efectivamente, o la capacidad del Estado de mantener y retener a personal de salud, profesionales, no tan solo médicos, ha venido disminuyendo, y hay una capacidad de captura de parte de los prestadores privados muy grande. Eso en términos de sistema, pero también si uno ve la posibilidad de acceder a una consulta, no es la misma a lo largo de todo el país. Por ejemplo, en Santiago o en algunas zonas también del sur, la probabilidad es 30 veces más alta de acceder a una consulta que en el norte de Chile. Que en Arica, Iquique, tiene 30% menos de probabilidad de acceder a una consulta que en el resto del país, según tasas de uso. Que eso es una metodología que también subestima, porque no queda incorporada la brecha sanitaria. Entonces tenemos problemas relacionados con cómo estamos distribuyendo nuestro personal, cómo estamos distribuyendo nuestra capacidad o cómo estamos armando la planificación del sistema en términos de sus capacidades. Y eso que produce una brecha, una disparidad entre esa capacidad instalada y la demanda sanitaria de la población, generándose así una necesidad estructural del sistema de tener que subsidiar para comprar acá, arriba. Entonces creamos subsidios a la demanda como la modalidad libre elección del FONASA. Las compras que hace a partir del año 2005 por GES, también se suma a eso del 2005, y hoy día estamos enviando al sector privado cerca de 1.200, 1.300 millones de dólares al año. 1.200 millones o 1.300 millones de dólares equivalen a 4 hospitales como el que ustedes tienen acá regional, para que se hagan una idea, el tamaño de gasto que implica esto, o lo que uno pudiese hacer con esta cantidad de plata al año que se usa por esta falta de capacidad. En síntesis, uno puede decir de que tenemos este sistema que está segregando a la población de acuerdo a su probabilidad de enfermar, y además, dado que el ingreso y el riesgo son los factores que determinan la suerte de las personas, es que esto no se va a entender como un derecho, o no se comporta la salud en Chile como un derecho, sino más bien como una mercancía. Entonces uno accede a un sistema de resolver sus problemas de salud solamente si tiene la capacidad de pago suficiente como para poder hacerlo. Y bueno, ocurren estas cosas. Uno nunca lo previó. O sea, uno podría haber dicho que hace mucho tiempo que había muchas cosas acumuladas, pero nadie se hubiese imaginado que el 19 de octubre iba a pasar lo que pasó. Y esto nos ha abierto la posibilidad también de soñar, de ver cómo podemos construir un nuevo Chile, un nuevo sistema de salud para Chile, que sea efectivamente de acuerdo al derecho a la salud, y se garantice eso. Entonces, ¿es posible soñar con una nueva salud para Chile? Bueno, yo creo que hoy día están las condiciones para hacerlo. Aquí hay una pequeña muestra, y esta es la parte yo creo que más para conversar y debatir, que es que al calor de esto, de estas movilizaciones, se han juntado organizaciones de distinta naturaleza que antes no dialogaban o que estaban cada uno por su lado. Y tenemos a los colegios, casi todos los colegios profesionales de las carreras de salud, a las 74 organizaciones de pacientes de enfermedades de diversa naturaleza, a la organización de los consejos de usuarios, que es ANCOSALUD, está por ahí anda,
todos los gremios del sector público de salud y gremios privados, agrupados en una instancia que... el colegio médico también, que siempre es medio outlier, pero esta vez está presente. Y esto ha generado una propuesta para repensar la salud en Chile y algunas... y esto es lo primero que salieron los primeros días, de las primeras 2 semanas, como petitorio o como propuestas o demandas, que era establecer el derecho constitucional a la salud, de ahí vamos a ir viendo los desgloses respectivos. En ese momento estábamos discutiendo el presupuesto de la nación, que se terminó de definir hace bien poco en todo caso. Y se tenía en ese momento el presupuesto de AP, el per cápita basal vigente era de 6.329 pesos. Y nosotros estábamos exigiendo 10.000. Hoy día nuestro gasto público ronda el 4,9, si es que esto es incluyendo probablemente el gasto público, y lo que nosotros estábamos planteando era que llegara a un 6% del PIB, y este número también no es antojadizo, después voy a explicar por qué. Y un cuarto elemento era de eliminar las ISAPRES de la Seguridad Social y avanzar en un ente público, llámese Seguro Nacional de Salud u otro nombre, para mancomunar y juntar ahí todos los recursos de la Seguridad Social para poder financiar una red pública de salud. ¿Qué es lo que nosotros hemos ido conversando en todos estos procesos? Por ejemplo, nosotros partimos planteando la idea de que tenía que garantizarse calidad, oportunidad, protección financiera respecto al tema del derecho a la salud, que era este primer párrafo. Y en este proceso han habido cabildos, han habido mucha discusión, conversaciones, que ha venido también alimentando y mejorando las propuestas que se hicieron en ese primer momento. Y hoy día estamos avanzando como a esto como lo que debiese ser el derecho a la salud, o como lo que nos gustaría que fuese el derecho a la salud. Esto considerando de que evidentemente que ya más allá de que uno pueda tener críticas al acuerdo que se hizo para avanzar hacia una nueva constitución, vamos a tener una nueva constitución. Y en ese sentido, desde el mundo social no se quiere dejar ser ajeno a ese proceso, sino que también se quiere participar de manera activa, en esas hasta con delegados, si es que se puede, pero al menos como contenidos nos interesa, que un elemento básico tiene que ser mantener o garantizar acceso oportuno, calidad y protección financiera para toda la población, avanzando en una lógica de cobertura universal de los problemas de la salud. Y esto en ese momento nosotros lo planteamos que tiene que ser a través de una nueva constitución, porque lo que se estaba discutiendo en ese entonces era una reforma a la constitución actual. Nosotros a eso planteábamos que, claro, no solamente los aspectos curativos o son los que debiesen estar incluidos en el derecho a la salud. No solo las atenciones mismas de salud tienen que estar garantizadas, sino que hay que avanzar en los aspectos no curativos también, haciendo énfasis en la prevención, participación comunitaria, la promoción de salud, es decir, avanzar a una comprensión integral de la salud más allá de la enfermedad, referida al bienestar pleno de la población, y por lo tanto el Estado debe velar por la equidad en los estados de salud de los distintos grupos de la población. O sea, tratar de, por ejemplo, disminuir, a propósito de la frase de Mañalich, que hablaba de que tenemos el mejor sistema de Chile, del mundo, del planeta. Claro, nuestra esperanza de vida es buena, pero si uno empieza a escarbar, en el mismo Santiago, Vitacura tiene, claro, una esperanza de vida de Noruega, y La Pintana de África. Entonces, eso nos tenemos que hacer cargo acá.
efectivamente cerrar las brechas de equidad en resultados que se tienen. Otra discusión interesante es el lucro. ¿Es bueno que permitamos el lucro en la salud? Lo que nosotros hemos ido reflexionando es que el lucro induce demanda. O sea, cuando a una clínica privada, por ejemplo, o a un médico le pagan por cada acción de salud que hace, ¿qué es lo que va a querer hacer? Hacer más. Entonces se produce una inducción de demanda de cosas que no son necesarias de hacer. Además se seleccionan prestaciones que no son sanitariamente eficientes. Entonces se hace la intervención que puede dar más plata que la intervención B, que podría haber sido más barata. Entonces eso es una distorsión que genera el lucro. En ese sentido nosotros pensamos de que es necesario cuestionarlo y de avanzar en prohibir el lucro en las prestaciones de salud con fondos públicos y de la seguridad social, al menos. Eso nos parece que como piso debiese ser como lo que debiese avanzarse. Otros elementos que también hay que considerar es que la salud y los equipos de salud tienen que tener incorporado una mirada y una perspectiva de género y hacerse cargo de la diversidad sexual. También respecto de comprender de que hay más cosmovisiones respecto a salud. La salud occidental no es el único paradigma posible en salud y también se tiene que garantizar a los pueblos originarios que puedan acceder a espacios o que se le pueda dar espacio a sus formas de salud y a sus cosmovisiones de salud. Y eso también tiene que estar plasmado en la Constitución, en la forma, en las reglas del juego del sistema de salud. Respecto al financiamiento, lo que hemos ido construyendo es esta bajada, ¿ya? Ha habido harta discusión en este punto y hay algunas personas que son más favorables al seguro, otros que son más favorables a una idea de un sistema único de salud. Y esa tensión efectivamente ha estado permeando y dándose en todos los espacios. Hasta ahora la síntesis a la cual se ha podido llegar al consenso es que lo importante y lo fundamental es avanzar hacia un financiamiento con una lógica solidaria. Eso es un primer piso básico, que tiene que ser solidario. Hasta ahora la idea es avanzar hacia un seguro nacional de salud, pero ¿qué implica esto? Bueno, que sea una institución de carácter público, donde sea responsable de juntar todos los aportes de las contribuciones de la seguridad social, los aportes públicos que se hacen a través de impuestos generales, en un solo fondo. Y se eliminan las ISAPRES ahora de la administración del 7%, que estas pasarían solo a ser seguros complementarios. Hoy día la cotización promedio de una persona en ISAPRE es de 10, incluso 11%. Podrían administrar ese 4 o 3% y el resto debiese quedar para este seguro nacional. ¿Y qué hace este seguro nacional o FONASA se le puede llamar? O sea, que FONASA tenga todos esos recursos. Es que debe financiar, utilizar y fortalecer la red pública de prestadores de salud, propendiendo a generar una red integrada basada en la estrategia de la atención primaria. En el caso de que la red no cuente con capacidad propia, se podrá incluir a prestadores privados sin fines de lucro a través de los DFL 36. ¿Por qué esto y no comprando prestaciones? Porque cuando uno integra prestadores a través de los DFL, se ven obligados a cumplir las normativas de la red pública. Entonces, para el caso, y aquí hubo una controversia a propósito de la implementación de la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, donde en el caso de que, dado que habían establecimientos que funcionan con DFL, tenían que garantizar al menos de que se dieran esas prestaciones. Si uno compra prestaciones, eso no es así. Ese es un caso, pero pueden haber más. El sistema actual de salud, paralelo que tienen las Fuerzas Armadas, así como lo ocupacional, también debería ser integrado dentro de una red pública de salud. Las Fuerzas Armadas tienen sistemas paralelos
y eso debiese ser integrado o absorbido dentro de un sistema público, y lo relacionado con las mutuales, al menos en el rol de seguro que tienen las mutuales, debiesen desaparecer y eso ser integrado a un FONASA o a un seguro nacional. En el largo plazo nosotros creemos que hay que avanzar hacia un sistema de salud. O sea, ¿qué quiere decir eso? Tiene varias acepciones y esto es parte de la discusión. Un sistema o servicio nacional de salud debería ser financiado no por cotizaciones, sino que debería ser financiado por impuestos generales. Pero eso nos lleva a la necesidad de tener que hacer una reforma tributaria también. Entonces, para llegar a un sistema único, un sistema universal, hay que hacer primero una reforma tributaria, porque si no vamos a financiar con IVA, que es regresivo, un sistema de salud para la gente más pobre, o un sistema en general. Entonces son los más pobres los que van a asumir esa carga. Entonces requiere primero eso. Además, hoy día en nuestra red pública, dado que veíamos que tiene este problema de capacidad, que no es capaz de resolver toda la demanda sanitaria, necesita un tiempo para fortalecerse, para poder efectivamente hacerse cargo de esa demanda, de la totalidad. Y por lo tanto no se puede avanzar en un corto plazo tener solamente prestación estatal. Se requiere que se genere un fortalecimiento de las capacidades de la red pública. Esta es un poco la organización, al menos esto es como se ha pensado desde la propuesta que está más elaborada, que elaboró la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile junto al Colegio Médico, donde se hace un poco el esquema de cómo quedaría un sistema con un seguro nacional. Entonces, la función rectora se mantiene en el Ministerio de Salud, la fiscalización, la superintendencia. Las fuentes de financiamiento son, en el caso actual de las mutuales, el empleador es el que cotiza por el riesgo que tiene la empresa. Eso debería ser aportado al Seguro Nacional, y acá hay una parte que va hacia un fondo de licencias, que se planteó en algún momento como una posibilidad de separar las licencias, el pago de licencias de lo que tiene que ver con el seguro. Impuestos generales, que eso efectivamente hoy día es el 62% del presupuesto público, es impuesto general. Cotizaciones obligatorias, que debiesen ir todas, en su gran mayoría, al Seguro Nacional, y una parte a lo que tiene que ver con licencias, que esto se puede entender también como junto. Y en el caso de las cotizaciones voluntarias, pueden ser seguros complementarios, que serían las ISAPRES, en el fondo, ahora convertidas seguros complementarios. ¿Qué es lo que hace este seguro o este FONASA? Es usar preferentemente la red del Sistema Nacional de Servicios de Salud, hospitales, CRS, CDT, lo que tiene que ver con la atención primaria. Si es que está incorporado los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas, también, así como en el caso de las enfermedades ocupacionales, se puede hacer uso de la infraestructura de los hospitales y centros ambulatorios para accidentes que tienen las redes mutuales, etc. En el caso de lo privado, efectivamente esto debería estar limitado a lo que tiene que ver con seguros complementarios, y eventualmente, cuando no hay capacidad, hacer uso de esa capacidad en las condiciones en que lo conversé anteriormente. ¿Qué pasa con la atención primaria? El primer elemento que, como nosotros lo fuimos como delineando, fue relacionado al tema del per cápita, y estaba relacionado básicamente con la discusión del presupuesto de salud. Se planteaba el tema de los 10.000 pesos, y lo que hemos ido avanzando es que la APS tiene una importancia estratégica y es clave para asegurar salud a la población y cambiar una lógica de un sistema centrado en la enfermedad a uno centrado en la salud, y es por eso que esta debe ser universal, o sea, que todas las personas puedan acceder a la atención primaria, que sea de inscripción automática, y siendo uno pudiendo definir si es a través del domicilio o del lugar de trabajo.
donde se pueda uno atender o inscribir. Hay brechas que son importantes en términos del financiamiento. Está el estudio de David de Brod y Ciro Ibáñez del 2014 y del exministro Santelices también el 2014, que nos dan muestra de que habría una brecha bastante importante. El estudio de Santelices fijaba que llevado a peso 2019 debiésemos tener un per cápita de 9.000. Esa usó una muestra de 16 CEFAM, quizás es más limitada. El caso de David de Brod, este estudio es un estudio que se hizo para la Asociación de Municipalidades y situaba con la cartera que existía en ese momento, en el plan que se entregaba, 7.400 o 7.200 a precios 2019 como per cápita. Entonces estamos hablando de que hay brechas importantes en términos de financiamiento de la atención primaria y esto implica que hay que actualizar el plan de salud familiar de acuerdo al perfil epidemiológico y los problemas de salud emergentes. Eso se ha quedado estancado hace mucho tiempo y se parcha a través de programas. Lo que hay que hacer es hacer esta pega de nuevo. El financiamiento debe ser equitativo en la distribución de los recursos para lograr el cumplimiento de las funciones que debe desarrollar la atención primaria. Y el Estado además debe entregar los recursos para normalización de infraestructura y condiciones sanitarias de los establecimientos. Ha cambiado la normativa, pero los establecimientos no están de acuerdo a la normativa, entonces a veces no tienen autorización sanitaria. Funcionan igual porque el Estado no se clausura a sí mismo, pero sobre todo en lo que tiene que ver con salud rural hay brechas identificadas, pero que no se cuenta con recursos para cerrar esas brechas. Respecto a las normas, hay que inyectar recursos en eso. Respecto al gasto público, bueno, nosotros tratamos de ceñirnos un poco a la recomendación de la OMS, que habla básicamente de tener un piso de gasto público de un 6% del PIB. Y ese número es en función de tratar de disminuir el gasto de bolsillo de las poblaciones para evitar la ocurrencia de que, dado eventos catastróficos, las familias lleguen a pobreza por gastos médicos o gastos de salud. Entonces se habla de una recomendación de un 6% del PIB y de no más de un 20% en gasto de bolsillo. Esa es un poco la lógica que hay detrás y nosotros quisimos rescatar esa recomendación. Este es un gráfico que yo construí desde el 2010 hasta el 2020, donde es el gasto, es el presupuesto en realidad de la red pública de salud. Al año 2010 nosotros teníamos un 3,1% del Producto Interno Bruto financiando red pública. Hoy día, al menos el PIB real, último PIB real, habla de un 4,2. O sea, casi creció un punto durante todo este periodo. Y esto básicamente alimentado por lo que son los impuestos generales. Es el aporte fiscal, en el fondo, el que explica el mayor incremento del gasto en salud en Chile. Y las cotizaciones han estado estancadas. No ha habido un aumento significativo de eso. Estos 2 últimos años, dado que son proyecciones, en realidad no es PIB real, sino que es una estimación de lo que podría llegar a ser el crecimiento. Dado de que actualmente las proyecciones del crecimiento de la economía se deterioraron, estos números probablemente van a ser mayores. Entonces, probablemente este 4,9 va a llegar a 5 o 5,1% del PIB. Porque en el fondo es la misma plata, pero que dado que el crecimiento va a ser menor, tiene una mayor proporción. Pero estaríamos llegando más o menos a este porcentaje. ¿Qué es lo que nosotros, y aquí usando los valores 2018, que es el único año real que tenemos de PIB real, qué es lo que podemos ir viendo? Que por un lado a nosotros nos miden internacionalmente como gasto público 5,3% del PIB. ¿Por qué? Porque se llama o se identifica como gasto público lo que es cotizaciones obligatorias de las ISAPRES. Entonces, de esta torta de 5,3, en realidad
lo público es 4,27 y esta parte quedó siendo utilizada como en una lógica privada de utilización, generando incluso hasta utilidades. Se ganan y se lucra con la apropiación de esos recursos. ¿Cómo está construido esto? Aporte fiscal 2,75, cotizaciones obligatorias 1,18 y otras fuentes de ingresos son 0,3. Aquí hay arriendos, rentas de propiedades que a veces se hacen, ventas de activos, ingresos propios por copagos, etc. Representas muy poquito. Aquí un poco lo que planteaba, bueno, lo que nosotros queremos llegar es al 6% del PIB y un gasto no mayor del 20%. Ahí está la cita de la recomendación por si después alguien quiere revisarlo. Asumiendo esta lógica y teniendo en un escenario de un seguro nacional este 5,3 ahora en la red pública, para llegar al gasto todavía nos faltaría crecer un 0,7% del PIB. Y nosotros queremos que ese aumento no vaya a cualquier cosa, no vaya a comprar camas a la Clínica Las Condes, sino que esté destinado a mejorar el per cápita, donde nuestra estimación es que para llegar a los 10.000 pesos se requieren 470.000 millones de pesos para cerrar las brechas financieras de los hospitales. Estimamos que hay una necesidad de inyectar a la red 660.000 millones de pesos. Esto es para transparentar lo que es el gasto real, o sea, con deuda, del presupuesto. Entonces, esa es la forma que hoy día tenemos. Es necesario hacer estudios de costo actualizados para la atención primaria y para la red hospitalaria, sobre todo en lo hospitalario, dado que estamos a partir de este año o del enero, vamos a cambiar la forma en que se financian los hospitales a una modalidad que se llama de financiamiento por grupos relacionados de diagnóstico. En esa modalidad se paga por egreso efectivo. Y esa es la lógica con la cual se va a hacer, y el ministro dijo que esto va a solucionar los problemas de ineficiencia en el sector, que va a terminar con la deuda hospitalaria, pero lo que nosotros hemos visto en los presupuestos, en el análisis presupuestario, es de que la red hospitalaria va a tener incluso hasta menos recursos de lo que se tiene hoy día el 2019. Entonces ahí hay una preocupación que se viene este mes. Los distintos hospitales tienen que estar cerrando los convenios donde se tiene que programar la actividad y ponerse de acuerdo en los costos de esa actividad. Y se estipuló por ley que no se puede salir de ese marco presupuestario, del que viene definido por ley. Entonces ahí los dejo el dato para que estén atentos a cómo se define eso en el caso de acá del hospital regional. ¿Qué nos ha dicho el gobierno respecto de los puntos? Sobre el derecho a la salud, ellos en el principio dijeron que estaban dispuestos solamente a hacer una reforma, a cambiar algunos aspectos del tema del derecho a la salud. Nosotros planteamos, bueno, todo lo que ya hablé. Ellos, respecto al tema del Seguro Nacional de Salud, ellos dijeron un avance gradual, y lo que ha salido en la prensa hoy día es que ellos quieren hacer un plan universal de salud. Y eso suena como parecido, pero en realidad no es lo mismo. Un plan universal de salud son prestaciones que se realizarían tanto en el sistema privado como público. Eso quiere decir de que estamos preservando el sistema de seguros privados de partida y generando beneficios equivalentes, pero manteniendo la estructura segmentada de seguro. O sea, tendríamos un sistema de multiseguro, como tenemos hoy día. En ese sentido, a nosotros nos parece que eso no es el camino correcto y vamos a pedir, en el caso cuando lo envíen, de que esto sea rechazado. Sobre el per cápita, bueno, en ese momento ahí se me olvidó cambiar el monto, llegamos se comprometió a 7.200 como per cápita basal para la atención primaria durante el 2020 y llegar a 9.000 pesos en 6 años. Ahí se fueron, la letra chica venía por ahí.
nosotros pensamos que tenemos que llegar a un per cápita de 10.000 pesos ahora. Y es importante el per cápita porque permite, esto es lo que financia básicamente el plan de salud familiar, y es lo que además permite estandarizar las inequidades que a veces se producen por comuna. Cuando hay comunas que tienen mucha capacidad de poner más plata, se profundizan las inequidades en términos de atención primaria. Y es el per cápita basal lo que permite homogeneizar. Entonces, tener un buen per cápita basal es importante por eso. Respecto al tema de lo que tenía que ver con el gasto público, ellos se comprometieron a llegar a 3 a 4 años más a un 6% del PIB, con un crecimiento de 0,4%. Ahí están medio raros los números que ellos tienen en todo caso, pero están bastante muy lejos de lo que nosotros hemos pedido, que es necesario avanzar en un plazo de un año en el 6% del PIB, que en términos reales debería ser 0,7%, si es que nosotros efectivamente recuperamos los recursos de la seguridad social. Voy a pasar esto más rápido y me voy a concentrar un poco con algunos principios. A ver, me parece que la forma en la cual uno debiese reestructurar un sistema de salud, más allá de los detalles, algunas de las otras cosas que querías incluir, tiene que ver con lo relacionado con listas de espera. El gobierno planteó, esto lo voy a decir igual porque me parece importante, ellos están planteando este proyecto de seguro catastrófico como forma de resolver los tiempos de espera de la población. Y esto está aprobado en la Cámara de Diputados y se va a discutir en el Senado. Y esto es para que las personas se atiendan por modalidad libre de elección para hacer sus intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas. Nosotros pensamos de que esto es completamente equivocado y alimenta nuevamente a fortalecer el sector privado. Y para eso nosotros pensamos de que hay maneras que en la evidencia, en la literatura, en las investigaciones, son bastante más efectivas para reducir tiempos de espera que comprar capacidad del sector privado. De hecho, no se recomienda usar ese tipo de cosas porque hay mayor prevalencia o mayor riesgo de tener eventos adversos en ese tipo de casos, porque se pierde integralidad de la atención. Pero nosotros pensamos de que hay que avanzar hacia fortalecer la capacidad pública para resolver esta demanda sanitaria y, por ejemplo, generar políticas de priorización de listas de espera de acuerdo a criticidad, costos sociales u otro tipo de variables, para no solamente tener el criterio de temporalidad como forma de resolución de tiempos de listas de espera. Un problema grave que también es importante tenerlo claro es el tema de los medicamentos. El gobierno ha salido bien fuerte con iniciativas en este tema, avanzando en una ley de Senabast. Y se dice de que incluso las personas van a poder entrar a un portal de internet a comprar los medicamentos. ¿Cuál es la trampa aquí? O la letra chica nuevamente. Es que la cantidad de medicamentos disponibles son pocas. No es todo lo que va a estar intermediado por el Senado, sino que son algunos. Y lo que está tratando de hacer es fijar precio, pero por volumen de compra, y no generando regulación y bandas de precio. Frente a eso, hemos tratado de plantear la idea de que se fortalezca la capacidad del FONASA, o sea, de Senabast, de intermediar medicamentos. Hoy día, cada hospital está comprando a los laboratorios directamente y no pasando por Senabast. Y eso debilita la capacidad del Estado de obtener mejores precios. Eso hay que lograrlo, pero también hay que establecer regulación de precios en medicamentos en toda la cadena, desde la producción hasta la distribución, y pensar en el largo plazo en avanzar en tener capacidad propia de producir medicamentos como lo tuvo Chile desde los años 64, 65 creo en adelante, con el laboratorio Chile, que ahora es una transnacional israelita. Debiese existir cobertura también de los medicamentos para disminuir el gasto bolsillo.
El gobierno también tiene en el Senado una ley de ISAPRES. Creemos que esto debe ser retirado y avanzar en una ley hoy día para terminar con las ISAPRES. Lo que tiene que ver con personal, y con esto termino, el gobierno tiene voluntad de cerrar brechas en términos de personal médico. Nosotros creemos que no basta solo con cerrar brechas en términos de personal médico. Hoy día hay que normalizar dotaciones de los establecimientos. Muchas veces los equipos de salud tienen sobrecarga en términos de trabajo, una persona haciendo el trabajo de 2 o 3 personas, y eso hay que normalizarlo, pero también hay que avanzar en cerrar brechas respecto a la necesidad sanitaria. Y eso implica también una mejor fortaleza de mejorar los equipos y planificar el recurso humano. Para eso creemos que hay que generar políticas de retención, una fuerte lógica de capacitación y también generar un mayor fortalecimiento de la capacidad formadora. Bueno, y aquí los principios. Me parece que para cualquier proceso de repensar un sistema de salud, uno debiese tener algunos principios que orienten las propuestas que uno pudiese hacer. A nuestro entender, la universalidad es un principio que debiese estar en este sistema, o en un nuevo sistema, en el sistema que soñemos de salud, en tanto que el acceso para toda la población en función de su necesidad de salud. Solidaridad, entendida como flujo de recursos desde las personas con mayores ingresos y menor riesgo de enfermar, hacia las personas con ingresos más bajos y mayor carga de enfermedad. Gratuidad, y es decir, desligar, o sea, que la posibilidad de acceso a la atención sea independiente de la capacidad de pago. Hoy día se accede de acuerdo a la capacidad de pago. Eso tiene que quedar, tiene que salir de este modelo. E igualdad, que ante igual necesidad de salud, igual acceso a una atención de calidad. Esta es la síntesis. Un poco, nosotros tenemos un derecho a la salud reducido a una falsa promesa de libertad de elección, y hay que avanzar en un derecho a la salud en su completa integralidad. La red de salud está estrangulada actualmente en su financiamiento y ha perdido su capacidad, se ha reducido su capacidad, y tenemos que avanzar hacia una red integrada de salud basada en atención primaria, fortalecida mediante recursos y inversión con un gasto público al menos de un piso de un 6% del PIB. El lucro y el negocio son los rectores de la provisión y el aseguramiento, y hay que avanzar a la solidaridad como rector del sistema o del financiamiento del sistema de salud. Hay una escasa participación de trabajadores y comunidad. La participación se entiende como ir a escuchar la cuenta pública de un establecimiento. Necesitamos democratizar y hacer más participativa la toma de decisiones. Tener un Consejo Nacional de Salud donde estén representados las organizaciones sociales, los trabajadores, la comunidad en general, para efectivamente hacerse cargo de los problemas de salud. Y muchas gracias. No sé las preguntas, ¿cómo lo hacemos? Para el tema de las preguntas. Si me pasa porque yo tengo que ir poniendo atrás, ¿me pasa el micrófono? Sí. Sí. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar, gracias a ti también. Vale. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Existe alguna norma que determine que se subsidie a los privados en vez de mejorar lo público o es meramente voluntad política? Juntemos dos. Perfecto. ¿Existe un conflicto de interés entre el Estado y AFP, cartera de Hacienda? Juntar más, que no vaya a preguntar. Partamos con eso. A ver, respecto a la subsidiariedad, hoy día uno pudiese ser en el fondo sospechoso y que efectivamente algo huele mal respecto a cómo se ha dado la lógica de subsidiar a los actores privados. Hay varias discusiones y varios niveles de esa discusión. Yo diría que por un lado está la discusión de
de cómo política y negocio están vinculados, y esa es una esfera del problema. Y también cómo se da esto. O sea, por ejemplo, en salud, para una misma prestación, la FONASA o el Estado le compra a la Clínica Las Condes por una cama, vale la cama de mediana como 1.200.000 pesos, y al hospital por la misma prestación le paga 130, 140.000 pesos. El subsidio de la modalidad libre elección, por una prestación, por una consulta, paga mejor la consulta por modalidad libre elección que por modalidad institucional. Entonces existe una discriminación del Estado para con el Estado. Pero a lo que voy un poco es que acá hay un diseño en el cual se privilegia como estrategia de crecimiento del país fortalecer actores privados. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento? No sé si se acuerdan de la teoría del chorreo, por ejemplo. Entonces, ese era uno de los paradigmas por los cuales se decía de por qué es necesario fomentar en la industria privada y el Estado tiene que aportar, ayudar a los privados. Ok, eso esa es una lógica que genera el crecimiento de los más ricos, genera un crecimiento de todos. Pero frente a eso, la evidencia que se ha ido acumulando durante este tiempo es que sí, ok, ha habido harto crecimiento económico, pero ese crecimiento económico se lo está llevando el 0,001% de la población. Y hoy día el 1% de la población acumula el 30% de los ingresos del país. Entonces hay una desigualdad, se produce una desigualdad brutal. Eso es un elemento. Lo segundo es que efectivamente el Estado en este sentido tomó y en el fondo objetivo principal ha sido desarrollar mercado. A través de lo que tiene que ver con la AFP. Las AFP juegan un rol importante en lo que tiene que ver con la promoción y desarrollo de los grupos empresariales. Hoy día las grandes AFP tienen nuestras platas en el grupo de Horst Paulmann, tienen invertidas los recursos en el grupo Mate, tienen invertidos los recursos en un montón de estos grandes conglomerados que efectivamente también tienen la capacidad de capturar política y actores políticos financiando campañas electorales o reciclando personas de los ministerios a los directorios. Existen esas formas en la cual se ha dado un poco el tinglado entre estos dos elementos. Gracias. Pasamos, esta es la siguiente. ¿Cuál es la situación de los hospitales de las Fuerzas Armadas, su financiamiento? ¿De qué forma podría reorganizarse la distribución de recursos para mejorar el sistema de salud actual? Y hay un par más que tienen que ver con el mismo tema. Ok. ¿Qué sucede con los hospitales de Carabineros y Fuerzas Armadas? ¿Funcionan estos realmente como derecho para funcionarios y sus familias? Okay. Y una más, si me permites. ¿Existe un conflicto de interés? No, pues sí. Ahí. ¿Sería una buena medida integrar los hospitales de Carabineros y Fuerzas Especiales de Salud? A ver, el sistema que tienen las Fuerzas Armadas es como un sistema socialista, para que se hagan una idea. Está financiada por impuestos con los recursos del cobre y en general se financian en una lógica como solidaria, etcétera, pero entre ellos. Ese es el problema. Que beneficia solamente a las personas y al personal militar o de carabineros y a sus familias y no al resto de la sociedad. Entonces se generan sistemas de protección paralelos y en ese sentido tanto en el caso de Carabineros como de Fuerzas Armadas nos parece de que
tener un sistema fragmentado donde se generen derechos para personas de primera o segunda, tercera categoría es algo que no es sostenible en un país donde estamos tratando de terminar con la desigualdad. En ese sentido, efectivamente, hay que tratar de integrar la infraestructura de Carabineros, del Hospital Militar, a una red pública de salud y que todos nos atendamos en los mismos prestadores. En ese mismo sentido, una de las preguntas es si es necesario el privado, el sistema privado para reducir la burocracia estatal. ¿Es un buen administrador del Estado? No. Partamos con eso. A ver, aquí yo creo que hay mucho hay varios elementos que cruzan también esta pregunta. Hay cosas de creencia, si es mejor o no lo público o lo privado, o es más eficiente o no. También va a depender mucho de las circunstancias y de qué estemos preguntando. En salud, si a mí me hacen la pregunta, si usted cree que salud es más eficiente la prestación privada, yo diría que no. Pero, ¿en qué sentido? En el sentido de que sanitariamente no es eficiente el privado. Quizás puede ser eficiente para producir riqueza para los dueños de los holdings de salud, para que se compren sus mansiones y sus yates. Y pueden ser muy eficientes en eso. Pero no son eficientes en términos sanitarios. Producen más de lo que se necesita y hacen gastar a la población más. Y también hacen que se generen pérdida de acciones, o sea, de lo que se podría haber. O sea, toda la utilidad y que se llevan estos caballeros son acciones de salud que no se hicieron. Entonces, también depende de cómo miremos el punto ahí. También hay servicios públicos que pueden ser bastante eficientes. Yo creo que no necesariamente tiene que ser lo privado aquello que se cree que es mejor. Yo en ese sentido yo creo que hay evidencia a nivel internacional de servicios públicos de excelencia y no necesariamente uno tiene que naturalizar de que lo público es malo y que lo privado es bueno. Gracias, acá tenemos otra. Lo del PIB parece que me faltaba. Bueno, había una pregunta justamente Sí. de qué era el PIB. Respecto al PIB, bueno, el PIB mide lo que produce, lo que hace la economía a lo largo de un año, y son medidas anuales. Entonces, nosotros vemos cuánto producimos, cuánto se ha vendido, cuánto ha crecido la actividad económica durante un año y establecemos en el fondo cuánto sería el total de la cuenta corriente en el fondo de Chile, por ponerle un número. Y sobre eso nosotros vemos cuánto es lo que hace salud. Y ahí sacamos esa proporción de un 4 o 6% del PIB de acuerdo a esta relación con el total de la cuenta corriente del país. Eso es como para explicarlo. La siguiente, ¿por qué cree usted que hemos llegado hasta este punto del sistema? El gobierno tiene responsabilidad, pero uno puede hacer una mea culpa en el que permitimos que se realizaran todas estas políticas públicas. Yo creo que en esto, claro, hay una definición de Estado que fue aceptada. Nosotros, o el Estado, se diseñó de tal manera en que buscara, incluso como se plantea en la Constitución y en las reglas del juego del país, se diseñó de tal manera para que incluso si es que los adversarios, que esta es una cita además de Jaime Guzmán, si es que los adversarios llegan al poder, lo único que pudiesen hacer fuera lo que yo quisiese que se hiciera. Ahí hay un problema. Entonces nuestro marco institucional tampoco podía cambiar mucho las políticas públicas. No sé si se han fijado, pero hay un constante problema de vicios de inconstitucionalidad. Entonces, frente a cualquier cosa, que el salario mínimo llegue a 500.000 pesos, no, es inconstitucional.
el aumento de las pensiones sobre el 50%. Ah, no, es inconstitucional. Entonces, las reglas del juego se diseñaron de manera de preservar también este Estado, que favorece el mercado privado por sobre un desarrollo más equitativo de la salud, en este caso particular. Yo diría de que de todas maneras uno tiene que, haciendo salvedad de eso, también tiene que ser responsable y decir de que también quizás faltaron las voluntades políticas de los distintos sectores para tratar de empujar mayor cambio. Cuando se tuvieron las mayorías parlamentarias, haber avanzado en mayores reformas, eso también es algo que se podría haber hecho, y no quiero eximir en el fondo a las distintas coaliciones que han estado en el poder por este hecho como estructural. Pero sí, es un dato de la causa también de que las reglas del juego limitaban en el fondo los límites de lo posible y la cancha de lo que se podía discutir. De todas maneras, me parece de que en estas circunstancias, de todas maneras hay que tener claro de que es necesario tener además comunidades que están empujando estos cambios. Y en la medida de que hay capacidad de empujar estos cambios, efectivamente se pueden correr los cercos de lo posible. Tenemos muchas preguntas, nos siguen llegando, de hecho creo que por temas de tiempo no vamos a alcanzar a verlas todas. La siguiente, aquí dos juntas, ¿cuál cree usted que es la vía que se debe tomar o forma para lograr el cambio de sistema cuando hay un interés político, económico para que el sistema actual siga vigente, avalado por el Estado? Y ¿cómo mejoramos la eficiencia del servicio público? Por ejemplo, algunos funcionarios de planta relajados por su trabajo o los pitutos en APS. A ver, volvamos a la primera. Esta. ¿Cómo se debe lograr? Bueno, un cambio. Yo creo que ya se está haciendo. Me parece de que hoy día lo que hemos vivido los últimos 40, 45 días es un cambio del sistema en términos reales de la sociedad como lo estamos percibiendo. A mí me llama mucho la atención, yo saliendo en mi barrio, la gente se junta en las plazas a discutir, hacen cabildos, hacen asambleas, algo que nunca había visto. O sea, empieza a ocurrir de forma normal, todos los fines de semana. Incluso en Santiago es súper como absorbente y individualizante además. Y uno ni siquiera conocía a sus vecinos. Y empieza uno también a conversar con ellos y a conversar de estos temas. Yo creo que el neoliberalismo ya se acabó, al menos ya no es posible de la forma en la cual se daba hasta antes del día 19 de octubre, cuando parten todos estos procesos de movilización. Al menos para la sociedad ya no es aceptable eso. Y yo creo que ese es un primer elemento. De todas maneras, hoy día estamos también en un proceso de redefinir o avanzar hacia una nueva constitución. Uno puede ser crítico respecto del acuerdo, de si es que tiene los 2/3 famosos o cómo se va a dar, si se llama convención constituyente o asamblea constituyente, pero me parece que más allá de esas formas o de esas discusiones, la sociedad hoy día quiere repensar este país. Y eso yo creo que es algo que ya se instaló. Me parece que hay que ganar ese plebiscito, hay que ir a votar, participar de eso, avanzar hacia redefinir una nueva constitución, ver de la forma en la que se pueda hacer listas de independientes, que puedan participar los independientes y no solamente los partidos políticos. Yo creo que eso es un elemento importante. Avanzar en temas de paridad también entre los delegados que definan la nueva constitución,
Y por otro lado también que existan cuotas para pueblos originarios, porque nosotros también hemos pensado siempre este país como de una sola nación, ocultando la realidad de que existen otros pueblos. Y eso también tiene que quedar transparentado. Yo creo que hoy día tenemos una gran oportunidad de generar un país más democrático, menos desigual, a partir de las cosas que se han ido ganando en esta movilización, que todavía quedan muchas cosas, por supuesto. Yo creo que el actual gobierno no ha querido avanzar más decididamente en mejorar o cruzar el río respecto como a ciertas políticas, en mejorar las pensiones, que son de su propia prerrogativa. Es inconstitucional que otras personas lo hagan, de hecho. Está pensado así también eso. Entonces me parece que eso quizás va a requerir mayor presión todavía para que el gobierno pueda efectivamente mejorar ciertas políticas sociales de mejor forma. Pero al menos en lo que tiene que ver con la redefinición de las reglas del juego, ya hay un proceso instalado y me parece que hay que ir a disputarlo y ganarlo. La otra pregunta. ¿Cómo mejoramos la eficiencia de APS? Bueno, yo creo que de todas maneras hoy día uno tiene que discutir, no sé si la eficiencia es la palabra, pero me parece que de todas maneras hay muchas cosas que discutir. No sé si la APS, pero en lo que tiene que ver con hospitales, por ejemplo, una de las ineficiencias que me existen, me parece, es que el hospital funciona como público en el día y privado en la tarde. Y hay una lógica de compra sociedades médicas y otro tipo de formas. Eso me parece que es ineficiencia. Y es usar los recursos de una forma que termina siendo mal utilizado. Ahí hay maneras de efectivamente hacerse cargo de eso. En lo que tiene que ver con la atención primaria, me parece que hay un elemento que es crucial. Si uno tiene un per cápita que es bajo, el incentivo que tiene la atención primaria es muchas veces a derivar, porque no le va a alcanzar la plata. Si uno tiene mejor financiado una atención primaria y puede mejorar su resolutividad, puede hacerse cargo mejor de los problemas. Y otra discusión que me parece que es más, quizás más transversal, tiene que ver con la forma de contratación del Estado. Me parece que hay que terminar con formas de precarias de contratación, pero probablemente hay que repensar también la discusión de cómo se hace esto, si es que van a ser si es la contrata y de estar todos los años renovándose o un tipo de modalidad que es para siempre, que es el de planta. Quizás hoy día va a haber que discutir en el fondo cuál es esa modalidad. Me parece que una contrata tampoco da una suficiente estabilidad, pero también tiene que existir flexibilidad para poder que las personas que no lo hacen bien también puedan salir. Entonces también hay que buscar ahí un punto medio en torno a eso. Lo que me parece que no es eficiente es tener compras, por ejemplo, compras de servicio personal o compras de honorario, porque eso no reconoce derechos fundamentales de las personas. Yo creo que hay harto que hacer también en términos de mejorar gestión, mejorar eficiencia con los recursos públicos, pero yo diría que en general no es tan grave ese problema. Ya, bueno, quedaron muchas preguntas en el tintero. Agradecemos a todos los que participaron en la sesión de preguntas. No sé si alguien del público quiere hacer una pregunta. Por el tiempo, porque nuestro invitado tiene que viajar a Santiago, ofrecemos la palabra. Ojalá alguna pregunta. Una pregunta. ¿Por qué técnicamente no está en la propuesta primero el medio ambiente, ¿no es cierto?, incorporado a la propuesta de salud? Pero lo que más me preocupa es ¿por qué no salud universal, gratuita? ¿Por qué si
no soñábamos con un cambio de constitución. ¿Por qué no podemos soñar con el impuesto que nos va a permitir tener la salud que merecemos como país? A ver, yo diría que, claro, no está explícitamente dicho lo de medio ambiente, pero sí está implícitamente mencionado, en el sentido de que nosotros, o al menos el estado de la discusión como lo ha planteado, es que no solo sea lucrativo lo que está incluido dentro del derecho a la salud, sino que todos los aspectos que influyen dentro de la salud de las personas. Medio ambiente ya está en la Constitución, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar medios ambientes saludables, pero eso tampoco garantiza que lo cumpla, como ocurre con el caso de las zonas de sacrificio. De todas maneras, me parece que eso va a tener que estar reflejado en la Constitución. No sé si solamente en salud, probablemente va a tener que salir por sí mismo también ese punto. Respecto a cómo se ha planteado hoy la discusión respecto a los tributos o de avanzar un sistema universal, la discusión un poco ahí tiene que ver con varios niveles. Lo relacionado con la forma de financiar, que es un poco yo lo que argumentaba, de que cambiar o de generar un sistema financiado por impuestos implica cambiar toda la estructura tributaria del país. Cambiar la estructura tributaria del país es algo que no se hace tan rápido, no es tan fácil de hacer tampoco, y no se hace todos los años porque genera problemas económicos. Y por lo tanto, cuando se hace una reforma tributaria, lo ideal es no hacer reformas tributarias tan seguido. Independiente de eso, creo que hay que hacerlo. Pero nosotros hoy día contamos con un 7% ya disponible, que eso es un punto del PIB directo que se inyectaría en el recurso. Uno puede incluso sacarle el tope y hacerlo un poco, o subir el tope de la cotización para hacerlo aún más progresivo y para que las personas con mayor renta paguen más. Pero de todas maneras hay que repensar toda la estructura tributaria del país. Nosotros hemos pensado de que esa discusión hay que darla. No lo presenté acá, pero también estamos pensando en la idea de generar impuestos en lo que tiene que ver con elementos saludables. Por ejemplo, eliminar el IVA a lo que tiene que ver alimentos saludables. Eso es una política tributaria importante y que genera impacto en salud pública. Aumentar el impuesto a alcoholes y bebidas azucaradas y comida chatarra. Eso también genera impacto en salud pública. Lo que ha pasado con tabaco ya nos da cuenta de que sirve. Se demoró, pero se generó un cambio en eso. Yo creo que en materia de eso hay harto que hacer. Y salud también debiese tener efectivamente una forma de financiarse basado en este tipo de cosas, o sea, que pueda integrarse eso. Cambiar la estructura tributaria en general del país, yo creo que es una discusión que es más compleja, sobre todo porque una cosa es lo que uno piense y vamos a estar de acuerdo, y lo otro es lo que está pasando hoy día con nuestras autoridades y con nuestro sistema político como está. Dado que para poder cambiar ese sistema político hay que redefinir una constitución, ya tenemos un problema de temporalidades de partida. Pensemos de que hoy día, mientras nosotros estamos discutiendo esto, el gobierno quiere enviar un proyecto de ley para preservar las ISAPRES. Todo lo contrario de lo que estamos diciendo. Está licitando en su región 3 hospitales hoy día por modalidad de concesiones, que es una forma de privatizar. Entonces, nosotros y la sociedad en general estamos en una vereda y estamos en un estado de discusión, pero la institucionalidad está todavía antes del 19, todavía no ha dado cuenta del 19 de octubre. Entonces también ahí hay más allá de lo que nosotros queramos,
el sistema político no está avanzando al nivel de lo que nosotros queremos lograr. Yo creo que hoy día hay opciones para avanzar en cosas más concretas. Yo creo que el tema del 7% y recuperarlo a un FONASA, por ejemplo, hay actores hoy día incluso de derecha que podrían estar de acuerdo con eso. Y si se presentase o hubiesen iniciativas en torno al tema, podrían complicar bastante el gobierno y hoy día se podría avanzar en eso. Pero de todas maneras yo creo que muchos de estos cambios que son más estructurales van a requerir haber renovado Congreso, elegir nuevos representantes, porque esto se tiene que aprobar con leyes y con este Congreso que tenemos ahora. Entonces yo diría que la mayor dificultad para lograr eso es nuestra actual institucionalidad que está pre-19 de octubre. Ya. Agradecemos a Matías por su tiempo y excelente lección.